En este video nos dedicaremos a hablar del riñón desde el punto de vista histológico. El riñón en su superficie está cubierto por una cápsula que es un tejido conectivo denso y regular. Esta sería la cápsula, tejido conectivo denso y regular. Esta placa nos permite observar que la estructura del riñón está dividida en dos regiones. Tenemos una corteza y una médula. La corteza la podemos identificar porque es la parte más externa y tiene un color pardo rojizo. Y la médula, que es la parte más interna y es un poco más pálida. Esta diferencia en la tonalidad se explica porque la distribución de la sangre dentro del riñón no es uniforme. Aproximadamente entre el 90 y el 95% de la sangre que pasa a través del riñón está en la corteza y solo entre un 5 y un 10% está en la médula. La corteza renal se caracteriza por la presencia de corpúsculos renales, que son estas estructuras señaladas con las flechas amarillas, y por la presencia de túbulos asociados, que pueden ser túbulos contorneados proximales y distales. También vamos a encontrar una serie de túbulos que se van a organizar para pasarse de la corteza a la médula, que son estos que están señalados con la flecha morada y son los rayos medulares. Entonces, para tener en cuenta que la principal característica de la corteza es la presencia de los corpúsculos renales, los cuales constituyen el segmento inicial de la nefrona. Tener presente que la nefrona es la unidad funcional básica del riñón. La médula renal se caracteriza por la presencia de una red capilar especial, que son los vasos rectos, que aquí los podemos ver señalados con las flechas moradas, aquí con un poco más de aumento. También es característica la presencia de conductos colectores, que son estos que ya se puede ver un cambio en el epitelio de los túbulos, siendo un poco más altas las células, y en general por unos túbulos rectos. Organización general de la nefrona. La nefrona, como ya lo habíamos mencionado, está compuesta por el corpúsculo renal y un sistema de túbulos. Pero específicamente estamos hablando de un corpúsculo renal, un túbulo contorneado proximal, que son los más oscuros, un túbulo contorneado distal, y se reconocen dos porciones del asa de Henle, una porción gruesa del asa de Henle y una porción delgada del asa de Henle. Hasta aquí hablamos de nefrona. El túbulo colector no se considera como un componente de la nefrona porque él se encarga de recibir al túbulo contorneado distal, pero no recibe de un solo túbulo contorneado distal, sino de muchos. Esto quiere decir que el túbulo colector recibe de muchas nefronas. El corpúsculo renal es una estructura con forma de saco y vamos a identificar una estructura bilaminar. Entonces, un poco más externa va a estar la membrana basal y hacia la parte más interna, mirando hacia este que es el espacio de Bowman, vamos a tener un epitelio simple plano que va a ser la cápsula de Bowman. El corpúsculo renal recibe a la arteriola aferente y cuando ésta ingresa al corpúsculo, inmediatamente se convierte en un capilar, el cual se ve obligado a plegarse muchas veces para poder contenerse dentro del corpúsculo, y a eso es lo que se le denomina el glomérulo renal. Ese capilar en su recorrido dentro del corpúsculo se acerca al orificio de entrada, pero ahora es para salirse, y una vez que sale se convierte nuevamente en arteriola. En este caso ya hablamos de arteriola eferente. Del capilar que está dentro del corpúsculo, hablamos que es un capilar
tipo 2 o capilar fenestrado, el cual sus fenestraciones son de 80 nanómetros, y una característica de todo capilar es que posee un endotelio que es un epitelio simple plano. Pasa algo muy particular con la membrana basal del corpúsculo renal porque ella no se separa del capilar, se mantiene adherida a este y lo acompaña en todo su recorrido dentro del corpúsculo. Pero hay un cambio de epitelio cuando las células planas de la cápsula de Bowman entran a acompañar el capilar, se vuelven cúbicas y ahí es cuando toman el nombre de podocito. Entonces podemos hablar que la cápsula de Bowman, el epitelio simple plano, va a conformar la hoja parietal y los podocitos van a conformar la hoja visceral. El túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal está señalado con las flechas moradas. Se reconoce un epitelio cúbico simple con microvellosidades que se parece a una chapa estriada que tiene la función de absorber las sustancias. ¿Cómo podemos identificar si hablamos de un túbulo contorneado proximal y un túbulo contorneado distal? El túbulo contorneado distal es el que aparece con un círculo. Podemos ver que la principal diferencia está en la luz. Tenemos que fijarnos que la luz del túbulo contorneado proximal, las microvellosidades de sus células dan la apariencia como si ocuparan la luz del túbulo. Dan una apariencia a que la luz del túbulo estuviera sucia. A diferencia de un túbulo contorneado distal que tiene una luz amplia y vacía. Otra diferencia está en sus células, en el epitelio. Vemos que el túbulo contorneado proximal, sus células son grandes y con mucho más citoplasma en comparación al túbulo contorneado distal. Y además que son un poco más oscuras. El túbulo contorneado distal tiene unas células mucho más pequeñas con un grado menor de citoplasma y son un poco más claros. El asa de Henle. Del asa de Henle reconocemos dos porciones. Una porción gruesa del asa de Henle y una porción delgada del asa de Henle. La porción delgada del asa de Henle, la principal característica es que sus células son planas y dan la apariencia como si fueran a ocupar la luz del túbulo. Y prácticamente casi no tienen nada de citoplasma, a diferencia de la porción gruesa del asa de Henle, que sus células son un poco más altas y se observa más citoplasma. Y finalmente el conducto colector, que la principal característica del conducto colector es que sus células empiezan a hacerse muy altas, van ganando volumen porque al principio eran cúbicas y ahora son cilíndricas y entre más se profundiza en la médula, las células son cada vez más altas. La luz del túbulo es cada vez más grande y el epitelio más alto básicamente es la principal característica.